Amigas, amigos, bienvenidos, muy bonita tarde de agosto del año 2025. Los saluda su servidor Ismael Vázquez Rodríguez desde la emblemática, la histórica y preciosa exhacienda, el casco de la exhacienda de Peotillos en el municipio de Villa Hidalgo, estado de San Luis Potosí, en México. Quiero invitarlos a hacer un recorrido, a hacer un paseo virtual y por qué no después que vengan a hacerlo personal, para que conozcan un poquito qué pasó en estos rincones, que no solo son edificios hermosos y antiguos, sino que son testigos de la historia de México, de la historia de San Luis Potosí. Estoy seguro que les va a gustar. ¿Vamos? Ahorita viendo a través de la cámara objetos antiguos, cosas que valen la pena por cada rincón. El piso de ladrillo, toda esta decoración de cantera. Aquí nos recibe esta fuente de piedra de cantera que, si ven al centro, tiene la forma de una piña del maguey. ¿Por qué? Porque en alguna época esta hacienda tuvo también por vocación ser productora de mezcal y lógicamente pues la piña del maguey, del agave, pues es representativa de ello. Lástima que los olores no se transmiten, pero por aquí mira, hay naranjos, hay otros árboles que nos dan su aroma a cítricos, sobre todo en la mañana, que huele muy fresco, muy agradable. Aquí estamos en este vestíbulo que hay testimonios gráficos de que era tienda, más bien era el área de paga en la época que este lugar obviamente operaba como hacienda. Hay imágenes muy antiguas, muy valiosas de este lugar de hace 130 años tal vez, de un fotógrafo norteamericano. Eric, para quienes puedan tener alguna curiosidad en investigar estas imágenes que son de 1890-91, tomadas por un fotógrafo norteamericano de nombre William Henry Jackson, de esta área, y pues es muy interesante ver cómo con el tiempo no ha sufrido tantas modificaciones. Si ves aquí la decoración muy bonita, la pintura, mira las grecas, mira el arco de la puerta enorme. Estamos hablando de una puerta de acceso de unos 4 metros de altura. Se dice que la pintura esta es una pintura de más de 100 años, de antes de la Revolución Mexicana, y como la hacienda entre su amplio territorio poseía mucho ganado menor, sobre todo cabras y borregos, se decía que esta pintura fue hecha a base de leche de cabra. Antes no existían esas compañías de pintura que hoy conocemos tan gigantescas. Se hicieron así, mira cómo se han conservado a pesar del tiempo, del sol, del polvo, de la humedad, de los elementos naturales, de los insectos, etcétera, y se ha conservado, aún conserva mucho encanto, muy bonita. Vamos a seguir, pásenle. Aquí cuando nos anunciamos esperamos que nos atiendan. Hoy tenemos la suerte y agradecemos la confianza a los dueños, las familias Muriel y del Villar, que nos permiten entrar y explorar y presentárselo a los visitantes y presentárselo a la gente que no puede estar aquí y que de manera virtual puede seguirnos para despertar su interés y que puedan saber un poco de este rincón de México. Esta pintura también es pintura de aquella época, como te decía, anterior a la Revolución, y también se dice que fue hecha a base de leche de cabra. En los muros todavía hay orificios que se comenta corresponden a las perforaciones o impactos por los balazos, por las armas de la Revolución. Esta parte no estaba todavía, esta sección, cuando la independencia, porque cuando la independencia ya existía la hacienda,
aunque la finca estaba un poco hacia atrás, y cuando la independencia hubo una batalla en los terrenos de esta hacienda en 1817, a alguna distancia de unos 2 kilómetros de aquí donde estamos ahorita, que es a un lado de la plaza principal de Peotillos. Vamos a seguir. Yo siempre les pregunto, ¿a qué les suena Peotillos? Porque yo creo que no conocen ningún otro lugar que se llame así. No conocemos otro lugar que se llame así. Y el nombre deriva del peyote, esa cactácea con la sustancia alucinógena de la mescalina que mucha gente consume, que originalmente nuestros antepasados la usaban con fines rituales, espirituales, el peyote. Y todavía algunos de los grupos indígenas de México así la utilizan, pero también hay quien la utiliza para fines recreativos, ¿verdad? Muchos turistas que vienen a estas zonas áridas de San Luis a buscar el peyote para ponerse happies. Entonces, este lugar se llamó Peyotillos originalmente. Al parecer también San Nicolás de Peyotillos en otra época de la colonia, y luego cambió a Peotillos, pero es por eso el nombre. Cuando estuvo en su apogeo, esto era la casa grande de todo un sistema. Mucha gente piensa que una hacienda es una finca. Y una hacienda no es una finca, no es una construcción. La finca es, digamos, la sede o el centro donde se organiza una hacienda, donde se organizaba, porque era un sistema anterior a la revolución. Pero una hacienda era todo un sistema de producción agrícola, un sistema social, un sistema económico. Si quieren, poquito lo comparamos con aquello feudal de los europeos, donde el hacendado concentraba grandes extensiones de tierra y tenía un control sobre las personas en muchos sentidos, casi en un sentido de esclavitud. Ellos vivían en unas condiciones económicas de bonanza bonita, pero había mucha gente que vivía en condiciones de miseria. Y hubo grandes tiranos, hubo otros hacendados que fueron mucho más considerados con la gente. Creemos y suponemos que aquí fueron mucho más considerados con la gente porque se les respetó después de la guerra. En muchos lados los dueños de las haciendas salieron huyendo de los lugares porque los revolucionarios quemaron las fincas, mataron, abusaron de los patrones que tantos años los habían oprimido. Aquí afortunadamente no hicieron eso y permitieron que se conservara gran parte de estos testigos de aquel esplendor. Cuando era hacienda, retomando, esta era la casa grande, esta era la sede, pero la propiedad de los hacendados era de casi de alrededor de 200,000 hectáreas, que en acres son más de 400,000 acres de extensión. Eran territorio muy grande, fue de las más extensas en el estado de San Luis Potosí, y como les decía hace rato, tuvo como vocación la ganadería, sobre todo ganado menor, cabras, borregas, también tenían ganado mayor, reses, caballos, en alguna época la producción de mezcal, también la producción de ixtle, que fue una fibra natural, ¿verdad?, extraída de la lechuguilla de una cactácea de la región, con la que se hacían muchos objetos, morrales, cuerdas, etcétera, y que tuvo mucha demanda, sobre todo en el siglo XIX. Decayó porque luego lo sustituyeron las fibras sintéticas que llegaron del oriente, pero así tuvo distintas vocaciones. Esta no fue una hacienda minera o de beneficio como fueron muchas de las haciendas de México, pero esa era la actividad. Desde luego la agricultura también era parte de las actividades. Ya cuando el presidente Porfirio Díaz implementó el tendido de las vías y la operación de los trenes,
como aquí es un área donde abunda el mezquite, donde se da mucho, también se surtía, se suministraba mucho carbón para las locomotoras del tren. Aquí pasa la ruta, aquí a 3 kilómetros que sigue vigente ahorita, ruta de carga San Luis hacia Tampico, Tampico-San Luis. Entonces, sí ha tenido distintas épocas y distintas actividades económicas este lugar. Bueno, en estos lugares, pues, se hacían sus salones y bailes en los pasillos. Estos eran los antiguos baños. Mira la decoración, la pintura de estas bóvedas. Qué santera, qué bonito era. Olvídate de una corte. Olvídate de un juzgado. Ellos tenían tanta autoridad que administraban la justicia y imponían castigos a quienes se portaban mal. Entonces, tenían sus propios espacios para el castigo. Si hacían fechorías. Esto era una especie de cárceles, celdas. No era fácil salir. Como podrán ver, estamos hablando de que los muros, las paredes, son de aproximadamente 1 metro. 1 metro de gruesas, de anchas. Entonces, pues sí, era un lugar donde no te escapabas, ¿verdad? En estos lugares también hay muchas creencias o versiones sobre manifestaciones paranormales, ¿verdad? Sobre espíritus, sobre almas, sobre ruidos. Son lugares que tienen siglos, que han sido testigos de no sabemos cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, pues a quienes les gusta la aventura, a quienes les gusta averiguar eso, por ejemplo, un amigo que tengo, Beto Cabrera, manda un saludo si un día nos ve, en San Luis, que tiene su página, le gusta mucho venir a grabar y ha tomado algunos testimonios y videos interesantes. Por ejemplo, aquí donde vas caminando, mira, donde hay esta tierra más blanca, a veces está como en esta forma, y si aquí suenas, está hueco, Eric. Si quieres pararte aquí, donde estoy, no sé qué hay abajo, no quiero averiguarlo, prefiero quedarme con la duda, ¿verdad? Y que permanezca el encanto. Acá al fondo está la cocina y aquí a mi derecha es el comedor. Miren qué bien diseñaban, porque pues por aquí ponían los alimentos y lo que se servía para que otra persona allá adentro por aquí está el acceso a la azotea que nos lleva al mirador, que es el torreón central que vimos allá, desde donde pues hay una vista muy bonita, un panorama muy bonito. Se contempla la Sierra Madre Oriental, la sierra que hacia Cerritos, hacia Rincón del Refugio, la de Guadalcázar. Bueno, ahorita está aquí el candado, pero ya se las presentaremos de alguna u otra manera, ¿verdad? Allá hay un cuerpo, una serie de trojes, que eran una especie de bodegas con bóveda donde se almacenaban productos y demás. Una de ellas, por allá del siglo XVIII, se destinó a la oración como templo y ya en el siglo XIX se consagró bien como capilla, se le agregó ese cuerpo de enfrente, esa torre, y después pues ya se dejó como patrimonio de
de la comunidad, pero era parte de esto mismo. Antiguamente, aquí el santo patrón es la Virgen de Guadalupe desde hace muchos años y se le celebra ese día, el 12 de diciembre, una de las fiestas más tradicionales de la región, que tuvo un gran auge en otras épocas, incluso ya con Peotillos como ejido, no solo como hacienda. Cuando la guerra, que llamamos la Guerra de Reforma, dice la historia que este lugar, hay hormigas, que este lugar se ofreció como casa de campo al emperador Maximiliano. También lo que nos relatan es que él no llegó a visitar la hacienda de Peotillos, porque, bueno, pues fue apresado en Querétaro y fusilado, como también la historia nos lo relata. Hay quien dice que se le habían regalado a Maximiliano, no fue así, se la ofrecieron como lugar de descanso. Los hacendados de ese entonces simpatizaban con el imperio de Maximiliano y por eso las atenciones. Esta es solo una de las numerosas espacios abovedados muy bonitos, o trojes, donde almacenaban lo que se producía, lo que se cosechaba por esta hacienda. Mira, cada puerta da acceso a un espacio similar a este, muy bonitos todavía, en abandono, con un aire fresco y hasta misterioso si quieres, que de repente sale. Vengan, esta nos saca a otro extremo. Mira. Era un acceso a una de las azoteas, entonces vamos a subir. Cuidado ya con el escalón. Pues bueno, amigos, esperamos que este recorrido haya sido de su gusto, de su interés, les haya despertado al menos curiosidad. Fue solo una parte. Esperamos que nos visiten nuevamente, esperamos recorrer otras áreas y seguirles relatando un poquito de lo que pasó aquí, de dónde estamos, de cómo estamos. Estamos en Peotillos, Villa Hidalgo, San Luis Potosí, México. Gracias.